Parte 13. Discurso del obispo Strossmayer. Este discurso está en un folleto publicado por esta escuela y es de su propiedad. Venerables padres y hermanos, no sin temor, pero con una conciencia libre y tranquila ante Dios que vive y me ve, tomo la palabra en medio de vosotros, en esta augusta asamblea. Desde que me hallo sentado aquí con vosotros, he seguido con atención los discursos que se han pronunciado en esta sala, ansiando con grande anhelo que un rayo de luz, descendiendo de arriba, iluminase los ojos de mi inteligencia y permitiese votar los cánones de este santo concilio ecuménico con perfecto conocimiento de causa, penetrado del sentimiento de responsabilidad, por lo cual Dios me pedirá cuenta. Me he propuesto estudiar con escrupulosa atención los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento y he interrogado a estos venerables monumentos de la verdad, para que me diesen a saber si el Santo Pontífice, que preside aquí, es verdaderamente el sucesor de San Pedro, vicario de Jesucristo e infalible doctor de la Iglesia. Para resolver esta grave cuestión, me he visto precisado a ignorar el estado actual de las cosas y a transportarme en mi imaginación, con la antorcha del Evangelio en las manos, a los tiempos en que ni el ultramontanismo ni el galicanismo existían y en los cuales la Iglesia tenía por doctores a San Pablo, San Pedro, Santiago y San Jorge. Doctores a quienes nadie puede negar la autoridad divina sin poner en duda lo que la Santa Biblia, que tengo delante, nos enseña y la cual el Concilio de Trento proclamó como la regla de la fe y de la moral. He abierto, pues, estas sagradas páginas, y bien, ¿me atreveré a decirlo? Nada he encontrado que sancione próxima o remotamente la opinión de los ultramontanos. Aún es mayor mi sorpresa, porque no encuentro en los tiempos apostólicos nada que haya sido cuestión de un papa sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo, como tampoco a Mahoma, que no existía aún. Vos, Monseñor Manning, diréis que blasfemo, y vos, Monseñor Fie, diréis que estoy demente. No, monseñores, no blasfemo, ni estoy loco. Ahora bien, habiendo leído todo el Nuevo Testamento, declaro ante Dios con mi mano elevada al gran crucifijo, que ningún vestigio he podido encontrar del papado, tal como existe ahora. No me rehuséis vuestra atención, mis venerables hermanos, y con vuestros murmullos e interrupciones justifiquéis a los que dicen, como el padre Jacinto, que este concilio no es libre, porque vuestros votos han sido de antemano impuestos. Si tal fuese el hecho, esta augusta asamblea, hacia la cual todas las miradas del mundo están dirigidas, caería en el más grande descrédito. Si deseáis ser grandes, debemos ser libres. Agradezco a su excelencia, Monseñor Dupanloup, el signo de aprobación que hace con la cabeza. Esto me alienta y prosigo, leyendo, pues, los santos libros con toda la atención de que el Señor me ha hecho capaz, no encuentro un solo capítulo, o un corto versículo, en el cual Jesús dé a San Pedro la jefatura sobre los apóstoles, sus colaboradores. Si Simón, el hijo de Jonás, hubiese sido lo que hoy día creemos sea su santidad Pío IX, extraño es que no les hubiese dicho, cuando haya ascendido a mi Padre, debéis todos obedecer a Simón Pedro, así como ahora me obedecéis a mí. Le establezco por mi vicario en la tierra. No solamente calla Cristo sobre este particular, sino que piensa tampoco en dar una cabeza a la Iglesia, que cuando promete tronos a sus apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel, Mateo 19, 28, les promete 12, uno para cada uno, sin decir que entre dichos tronos uno sería más elevado, el cual pertenecía a Pedro. Indudablemente, si tal hubiese sido su intento, lo indicaría. ¿Qué hemos de decir de su silencio? La lógica nos conduce a la conclusión de que Cristo no quiso elevar a Pedro a la cabecera del colegio apostólico. Cuando Cristo envió a los apóstoles a conquistar el mundo, a todos dio la promesa del Espíritu Santo. Permítime repetirlo,
Si él hubiese querido constituir a Pedro en su vicario, le hubiera dado el mando supremo sobre su ejército espiritual. Cristo, así lo dice la Santa Escritura, prohibió a Pedro y a sus colegas reinar o ejercer señorío o tener potestad sobre los fieles, como hacen los reyes gentiles. Lucas 22, 25, 26. Si San Pedro hubiese sido elegido papa, Jesús no diría esto, porque según vuestra tradición, el papado tiene en sus manos dos espadas, símbolos del poder espiritual y temporal. Hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Resolviéndola en mi mente me he dicho a mí mismo, si Pedro hubiese sido elegido papa, se permitiría a sus colegas enviarle con San Juan a Samaria para anunciar el Evangelio del Hijo de Dios, Hechos 2:15. ¿Qué os parecería, venerables hermanos, si nos permitiésemos ahora mismo enviar a su Santidad Pío IX, y a su eminencia Monseñor Plautier al patriarca de Constantinopla para persuadirle a que pusiese fin al cisma del Oriente? Mas, he aquí otro hecho de mayor importancia. Un concilio ecuménico se reúne en Jerusalén para decidir cuestiones que dividían a los fieles. ¿Quién debiera convocar este concilio si San Pedro fuese papa? Claramente San Pedro. ¿Quién debía presidirlo? San Pedro o su legado. ¿Quién debiera formar o promulgar los cánones? San Pedro. Pues bien, nada de esto sucedió. Nuestro apóstol asistió al concilio, así como los demás, pero no fue él quien reasumió la discusión sino Santiago, y cuando se promulgaron los decretos se hizo en nombre de los apóstoles, ancianos y hermanos. Hechos 15. ¿Es esta la práctica de nuestra Iglesia? Cuanto más lo examino, oh, venerables hermanos, tanto más estoy convencido que en las Sagradas Escrituras, el hijo de Jonás no aparece ser el primero. Ahora bien, mientras nosotros enseñamos que la Iglesia está edificada sobre San Pedro, San Pablo, cuya autoridad no puede dudarse, dice, en su epístola de los Efesios, 2:20, que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Este mismo apóstol cree tan poco en la supremacía de Pedro, que abiertamente culpa a los que dicen, somos de Pablo, somos de Apolo, 1 Corintios 1:12, así como culpa a los que dicen, somos de Pedro. Si este último apóstol hubiese sido el vicario de Cristo, San Pablo se habría guardado bien de no censurar con tanta violencia a los que pertenecían a su propio colega. El mismo apóstol Pablo, al enumerar los oficios de la Iglesia, menciona apóstoles, profetas, evangelistas, doctores y pastores. Es creíble, mis venerables hermanos, que San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, olvidase el primero de estos oficios del papado, si el papado fuera de divina institución? Ese olvido me parece tan imposible como el de un historiador de este concilio que no hiciese mención de su santidad Pío IX. Varias veces, silencio, hereje, silencio, calmaos, venerables hermanos, que todavía no he concluido. Impidiéndome que prosiga, manifestaríais al mundo que procedéis sin justicia, cerrando la boca de un miembro de esta asamblea. Continuaré, el apóstol Pablo no hace mención en ninguna de sus epístolas a las diferentes iglesias de la primacía de Pedro. Si esta primacía existiese, si, en una palabra, la Iglesia hubiese tenido una cabeza suprema dentro de sí, infalible en enseñanzas, ¿podría el gran apóstol de los gentiles olvidar el mencionarla, que digo? Más probable que hubiese escrito una larga epístola sobre esta importante materia. Entonces, cuando el edificio de la doctrina cristiana fue erigido, podría, como lo hace, olvidarse de la fundición, de la clave del arco. Ahora bien, si no opináis que la Iglesia de los apóstoles fue herética,
lo que ninguno de vosotros desearía u osaría decir, estamos obligados a confesar que la Iglesia nunca fue más bella, más pura, ni más santa que en los tiempos en que no hubo papa. Gritos de, no es verdad, no es verdad. No diga Monseñor Laval, si alguno de vosotros, mis venerables hermanos, se atreve a pensar que la Iglesia que hoy tiene un papa por cabeza, es más firme en la fe, más pura en la moralidad que la Iglesia apostólica, dígalo abiertamente ante el universo, puesto que este recinto es un centro desde el cual nuestras palabras volarán de polo a polo. Prosigo, ni en los escritos de San Pablo, San Juan o Santiago, se descubre traza alguna o germen del poder papal. San Lucas, el historiador de los trabajos misioneros de los apóstoles, guarda silencio sobre este importantísimo punto. El silencio de estos hombres santos, cuyos escritos forman parte del canon de las divinamente inspiradas escrituras, me parece tan penoso e imposible, si Pedro fuese papa, y tan inexcusable como si Thiers, escribiendo la historia de Napoleón Bonaparte, omitiese el título de emperador. Veo delante de mí un miembro de la asamblea que dice señalándome con el dedo, ahí está un obispo cismático, que se ha introducido entre nosotros con falsa bandera. No, no, mis venerables hermanos, no he entrado en esta augusta asamblea como un ladrón por la ventana sino por la puerta, como vosotros. Mi título de obispo me dio derecho a ello, así como mi conciencia cristiana me obliga a hablar y decir lo que creo ser verdad. Lo que más me ha sorprendido y que, además, se puede demostrar, es el silencio del mismo San Pedro. Si el apóstol fuese lo que proclamáis que fue, es decir, vicario de Jesucristo en la tierra, él, al menos, debiera saberlo. Si lo sabía, ¿cómo sucede que ni una sola vez obró como papa? Podría haberlo hecho el día de Pentecostés, cuando predicó su primer sermón, y no lo hizo, en el concilio de Jerusalén, y no lo hizo, en Antioquía, y no lo hizo, como tampoco lo hacen en las 2 epístolas que dirige a la Iglesia. ¿Podéis imaginaros un tal papa, mis venerables hermanos, si es que Pedro era papa? Resulta, pues, que si queréis sostener que fue papa, la consecuencia natural es que él no lo sabía. Ahora pregunto a todo el que tenga cabeza con qué pensar y mente con qué reflexionar, ¿son posibles estas 2 suposiciones? Digo, pues, que mientras los apóstoles vivían, la Iglesia nunca pensó que había papa. Para sostener lo contrario, sería necesario entregar las sagradas escrituras a las llamas o ignorarlas por completo. Pero escucho decir por todos lados, pues que, no estuvo San Pedro en Roma, no fue crucificado con la cabeza abajo, no se hallan los lugares donde enseñó, y los altares donde dijo misa, en esta ciudad eterna. Que San Pedro haya estado en Roma, reposa, mis venerables hermanos, solo sobre la tradición. Más aún, si hubiese sido obispo de Roma, ¿cómo podéis probar con su episcopado su supremacía? Scalígero, uno de los hombres más eruditos, no vacila en decir que el episcopado de San Pedro y su residencia en Roma deben clasificarse entre las leyendas ridículas. Repetidos gritos, tapadle la boca, hacedle descender del púlpito. Venerables hermanos, estoy pronto a callarme, mas, ¿no es mejor en una asamblea como la nuestra, probar todas las cosas como manda el apóstol y creer todo lo que es bueno? Pero, mis venerables amigos, tenemos un dictador ante el cual todos debemos postrarnos y callar, aun su santidad Pío IX, e inclinar la cabeza. Ese dictador es la historia. Esta no es como un legendario que puede reformar el estilo con que el alfarero hace su barro, sino como un diamante que esculpe en el cristal palabras indelebles. Hasta ahora me he apoyado solo en ella y no encuentro vestigio alguno del papado en los tiempos apostólicos. La falta es suya, no es mía. ¿Queréis quizá colocarme en la posición de un acusado de mentira?
Hacedlo si podéis. Oigo a la derecha estas palabras: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Contestaré esta objeción después, mis venerables hermanos, mas, antes de hacerlo, deseo presentaros el resultado de mis investigaciones históricas. No hallando ningún vestigio del papado en los tiempos apostólicos, me dije a mí mismo, quizá hallaré al Papa en los 4 primeros siglos y no he podido dar con él. Espero que ninguno de vosotros dudará de la gran autoridad del Santo Obispo de Nipona, el grande y bendito San Agustín. Este piadoso doctor, honor y gloria de la Iglesia Católica, fue secretario en el Concilio de Melime. En los decretos de esa venerable asamblea se hallan estas palabras: todo el que apelase a los de la otra parte del mar, no será admitido a la comunión por ninguno en el África. Los obispos de África reconocían tampoco al obispo de Roma, que castigaban con excomunión a los que recurriesen a su árbitro. Estos mismos obispos en el Sexto Concilio de Cartago, celebrado bajo Aurelio obispo de dicha ciudad, escribieron a Celestino, obispo de Roma, amonestándole que no recibiese a los obispos, sacerdotes o clérigos de África, que no enviase más legados o comisionados y que no introdujese el orgullo humano en la Iglesia. Que el patriarca de Roma había desde los primeros tiempos tratado de atraerse a sí mismo toda autoridad, es un hecho evidente, y lo es también igualmente, que no poseía la supremacía que los ultramontanos le atribuyen. Si la poseyese, ¿osarían los obispos de África, San Agustín entre ellos, prohibir apelaciones a los decretos de su supremo tribunal? Confieso, sin embargo, que el patriarca de Roma ocupaba el primer puesto. Una de las leyes de Justiniano dice: mándanos, conforme a la definición de los 4 concilios, que el Santo Papa de la antigua Roma sea el primero de los obispos y que Su Alteza el Arzobispo de Constantinopla, que es la Nueva Roma, sea el segundo. Inclínate, pues, a la supremacía del Papa, me diréis. No corráis tan apresurados a esa conclusión, mis venerables hermanos, porque la ley de Justiniano lleva escrito al frente, del orden de sedes patriarcales. Procedencia es una cosa y el poder de jurisdicción es otra. Por ejemplo, suponiendo que en Florencia se reuniese una asamblea de todos los obispos del reino, la procedencia se daría naturalmente al primado de Florencia. Así como entre los occidentales se concedería al patriarca de Constantinopla y en Inglaterra al arzobispo de Canterbury, pero ni el primero, segundo, ni tercero, podría aducir de la asignada posición una jurisdicción sobre sus compañeros. La importancia de los obispos de Roma procede no de un poder divino sino de la importancia de la ciudad donde está la sede. Monseñor Darboy no es superior en dignidad al arzobispo de Avignon, mas, no obstante, París le da una consideración que no tendría, si en vez de tener su palacio en las orillas del Sena se hallase sobre el Ródano. Esto que es verdadero en la jerarquía religiosa, lo es también en materias civiles y políticas. El prefecto de Roma no es más que un prefecto como el de Pisa, pero civil y políticamente es de mayor importancia aquel. He dicho ya que desde los primeros siglos, el patriarca de Roma aspiraba al gobierno universal de la Iglesia. Desgraciadamente casi lo alcanzó, pero no consiguió ciertamente sus pretensiones, porque el emperador Teodosio II hizo una ley, por la cual estableció que el patriarca de Constantinopla tuviese la misma autoridad que el de Roma. Los padres del Concilio de Calcedonia colocan a los obispos de la antigua y de la nueva Roma en la misma categoría de todas las cosas, aun en las eclesiásticas. Can. 28. El Sexto Concilio de Cartago prohibió a todos los obispos que se abrogasen el título de príncipes de los obispos u obispos soberanos. En cuanto al título obispo universal, que los papas se abrogaron más tarde Gregorio y
creyendo que sus sucesores nunca pensarían en adornarse con él, escribió estas notables palabras: ninguno de mis antecesores ha consentido en llevar este título profano, porque cuando un patriarca se abroga a sí mismo el nombre de universal, el título de patriarca sufre descrédito. Lejos esté, pues, de los cristianos, el deseo de darle un título que cause descrédito a sus hermanos. San Gregorio dirigió estas palabras a su colega de Constantinopla, que pretendía hacerse primado de la Iglesia. El Papa Pelagio II llamaba a Juan, obispo de Constantinopla, que aspiraba al sumo pontificado, impío y profano. No se le importe, decía, el título universal que Juan ha usurpado ilegalmente, que ninguno de los patriarcas se abrogue este nombre profano. Porque cuántas desgracias no debemos esperar si entre los sacerdotes se suscitan tales ambiciones. Alcanzarían lo que se tiene predicho de ellos: ella es el rey de los hijos del orgullo. Pelagio II. Let. 13.